Bueno, buenas tardes. Empezamos. Gracias por venir. Esta es la tercera sesión de un ciclo dedicado a 3 escritores latinoamericanos que murieron hace 10 años. El lunes le dedicamos la sesión a Juan José Saer. La segunda sesión, el martes, se dedicó a Guillermo Cabrera Infante, y esta tercera está dedicada a Augusto Roa Bastos. Quiero agradecer a la Casa de América la posibilidad de haber hecho este ciclo, y sobre todo a Cristina Osorno, que siempre atiende a nuestras solicitudes, ruegos, súplicas y admoniciones con toda cordialidad. En este caso, cuando pensamos en este ciclo, en la que coincidían los 10 años de la muerte de estos 3 escritores, para salir un poco del esquema de homenaje, evocación, memoria, etcétera, pensamos más bien en algo que los reuniera a los 3 en los mecanismos de su creación, en sus propias estéticas, y en el caso de los 3, muy evidentemente y por diversas razones, diversos itinerarios, y eso se vio claramente ayer, el martes, y el lunes, en las 2 sesiones dedicadas a Saer y a Cabrera Infante. Eso tenía que ver con la relación con el cine. En el caso de Roa Bastos, que fue el mayor de los 3, no solo se ve, sino que además forma una parte consistente de su producción y de su trabajo, de una manera casi consustancial a su propio desarrollo a lo largo de su vida, que fue la más larga de los 3. En este caso, a pesar de que el título del ciclo se titula Literatura y Compromiso, que no me acuerdo cómo llegamos a decidir ese título, pero en realidad no tiene que ver con el compromiso político, aunque la política aparezca de muchas y se verá consistentes maneras, apareció ya, por supuesto, y va a aparecer aquí, sino que tiene que ver con el compromiso como la relación con las distintas artes, como el modo en que cada uno de estos escritores se planteó e intentó resolver sus búsquedas estéticas en el cruce con las distintas artes del siglo, y en especial con el cine. Para hablar de Augusto Roa Bastos en ese sentido, tenemos aquí a 2 colegas, uno que viene de la Universidad París 12 de París, Sergio Delgado, que es una especialista en literatura, sobre todo argentina y latinoamericana, y sobre todo especialista en la literatura de los grandes ríos, podríamos decir, ¿no? Es originario de la ciudad de Santa Fe, ha dedicado muchísimos trabajos y extraordinarios trabajos a la edición del gran poeta, digamos, de Paraná, el gran poeta que ahora ocupa un lugar central dentro de la historia de la poesía argentina, pero que no lo ocupó durante mucho tiempo, que es Juan L. Ortiz. Ha coordinado trabajos y ediciones, en muchísimos casos no solo de Juan L. Ortiz, sino de muchos de los otros escritores nucleados alrededor de los grandes ríos, en especial del Paraná, y fundamentalmente no solo con Juan L. Ortiz, sino también con Juan José Saer. La extensión hacia Roa Bastos, una extensión que puede pensarse como un ascenso del Paraná hacia Asunción y hacia el Paraguay, es casi una extensión natural de una forma de investigación que tiene que ver con esos núcleos de escritores que podemos agrupar según los lugares y las representaciones y los imaginarios, que en el caso de Roa Bastos y Juan José Saer, además, no solo por la amistad y la colaboración, sino también por una prolongada relación estética y poética, mantuvieron en el tiempo. El otro invitado nuestro, y es un honor que esté aquí, es Francisco Tobar, catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Lleida, recientemente jubilado, acaba de comunicarme,
especialista fundamental, yo creo que el máximo especialista en España y en Latinoamérica, no solo de la obra de Roa Bastos, sino también de todos los aspectos que tienen que ver con la forma de creación y de producción de Roa Bastos, con el que mantuvo además una amistad y una podríamos decir, una relación que excedía el mero estudio académico de su obra. En este sentido, tenerlo aquí entre nosotros supone una extraordinaria ocasión de escuchar a alguien que ha leído a lo largo del tiempo y leído y conversado con Roa Bastos en muchísimos aspectos de esta extraordinaria producción, la más prolongada en el tiempo, una de las más complejas y además de un escritor paraguayo, es decir, de una república especialmente signada por diversas etapas de aislamiento, sufrimiento histórico, sometimiento y al mismo tiempo complejidades lingüísticas. Es la única república de todas nuestras repúblicas latinoamericanas que tuvo y mantiene una sociedad bilingüe, incluso hace mucho tiempo ya con el guaraní como lengua oficial, y Roa se mantuvo desde su origen, desde su infancia hasta el final de su vida, en una permanente tensión en la reflexión acerca de este elemento diferencial del Paraguay. De modo que no tengo más que darles la palabra en primer lugar a Sergio Delgado y después a Antonio Tovar. A Francisco Tovar, perdón, te confundí con Antonio, el tremendo Antonio. Gracias, Sergio. Bueno, gracias, Nora. No sé si se escucha, sí. Para completar, de todas maneras, es muy completo y muy generoso y la presentación de Nora, simplemente para que tenga algo que ver también con lo que voy a decir. Durante muchos años, prácticamente 10 años, fui profesor de cine en la Universidad Litoral de Santa Fe, que es donde Saer fue también profesor y donde Roa Bastos solía pasar temporadas también donde se hablaba de cine. Como para introducir, bueno, Augusto Roa Bastos nació en Asunción en agosto de 1917, ¿no? Al poco tiempo se fue con su familia, se trasladó a Iturbe, que es una pequeña población del interior de Paraguay, en la provincia de Guairá. El padre de Augusto trabajaba en la administración de un ingenio azucarero. Entre la selva y el río y la explotación, el niño pasará ahí, digamos, en ese paisaje su infancia. En 1925 cambia de ambiente y vuelve a Asunción para concluir los estudios primarios y secundarios. Aquí es importante la figura de un tío paterno, que es el obispo Hermenegildo Roa, que es el modelo probable de uno de los relatos que se llama El viejo señor obispo, en cuya casa será alojado y quien lo introduce en muchas de sus lecturas. Hasta 1932, que estalla la guerra del Chaco. En ese momento, al año siguiente, Roa Bastos se escapa con un compañero y quiere ir al frente a combatir, ¿no? Por su edad, en ese momento tenía 16, 17 años, no la aceptan como combatiente, pero hace trabajos menores en el frente. Luego regresa a Asunción, donde en realidad no hace prácticamente estudios académicos, intenta algunos estudios de filosofía, pero en realidad no tiene un estudio académico. Y a partir del regreso a Asunción se dedica principalmente al periodismo. Y comienza a escribir, comienza a dedicarse a la escritura, comienza a escribir sus primeros textos, que son poesía, una obra de teatro, algunos relatos, aparentemente una novela. Hoy hablamos que es bastante difícil de acceder, ¿no? Y digamos, aquí comienza a constituir la base de su mundo narrativo, a partir de esta exploración que está muy anclada sobre todo en el lugar de la infancia. Yo sobre esto voy a volver. Evidentemente no me voy a dedicar a esto, está toda la parte del trabajo periodístico que hacen estos años en Asunción, hasta 1947, que
digamos, en una sucesión de guerras civiles y de golpes de Estado, accede al poder el general Stroessner, y Roabastos se exilia en Argentina, ¿no? 1947. A partir de este momento y durante prácticamente 50 años no va a volver a Paraguay. Prácticamente va a haber algunos regresos muy tristes y muy dificultosos, ¿no? Pero digamos, no volverá a vivir en Paraguay nunca más. Y a partir de este momento, en 1947 hasta el 75, inicia su exilio en Argentina, ¿no? Va a llevar prácticamente 30 años. Es en Argentina donde escribe y sobre todo publica gran parte el núcleo central de su obra. En 1954 publica El trueno entre las hojas, Hijo de hombres de 1960, El baldío de 1966. Son relatos. Hijo de hombres se puede leer como una novela, pero es un conjunto de relatos. Y en 1968 se estima que comenzó a escribir o a trabajar la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que es, digamos, el dictador por excelencia paraguayo, que al principio tenía la forma de una novela tipo esperpéntica, aparentemente, y que termina en 1973 y lo publica en el 74, que es Yo el Supremo. O sea que Roabastos, digamos, yo me voy a focalizar en estos 30 años que vive en Argentina, en relación con la escritura y en relación con el cine, que es uno de los temas, pero hoy está marcado toda su obra una suerte de paradoja. Roabastos escribe y publica sus textos más importantes en el extranjero. Y este núcleo de relatos, sobre todo los que mencioné, ¿no? El trueno entre las hojas, Hijo de hombre y Yo el Supremo, encuentran su sentido en el lugar de origen, ¿no? Que es el lugar natal. Los textos están escritos en el extranjero y sin embargo completan su significado en el lugar de origen. Para ser más preciso, digamos, en ese territorio imaginario y real donde transcurre la infancia, fundamentalmente, ¿no? Uno imagina permanentemente, o su juventud, ¿no? La guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, etcétera. Quisiera detenerme en este punto, digamos, la cuestión de la paradoja, ¿no? O sea, se escribe en el extranjero textos que son profundamente nacionales. Si viviera en Paraguay los hubiera escrito, este sería el problema. Y los escribe, pero no escribe literatura argentina. Estando en Argentina, sobre todo ese periodo, escribe literatura, digamos, paraguaya. Es una paradoja. Es literatura argentina la que escribe Roabastos, no. Pero tampoco es completamente literatura paraguaya, porque se asume a otro contexto, ¿no? de trabajo. Yo voy a tratar de definirlo. Cuando digo paradoja, no digo en un sentido negativo, no dice algo es paradójico como que algo está incompleto, irresuelto, algo peyorativo. Yo creo que la paradoja, en este sentido, yo tratando de esbozarla, es un núcleo, digamos, de sentido, ¿no? En un sentido, se quiere, incluso matemático o filosófico, metafísico. Se llega a un callejón sin salida, ¿no? No se puede escribir en el lugar natal y se escribe en el extranjero sobre el lugar natal, ¿no? La paradoja, como la explora la filosofía o la matemática, solo se soluciona con una suerte de paralenguaje, ¿no? O lenguaje paralelo, o un cambio de lenguaje, ¿no? O construir un sistema lógico paralelo. Y yo creo que es lo que Roabastos logra, como sortea la paradoja. Todos sus escritos están planteando esta suerte de resolución metalingüística. Yo pienso el problema, imagino varias paradojas, pero sobre todo la paradoja que plantea el Quijote. No sé si
la recuerdan en la segunda parte. El momento en que Sancho Panza es gobernador de una ínsula, es un momento muy particular de la novela, de la segunda parte de Quijote. Sancho Panza se encuentra con un problema difícil de resolver. Llega a un lugar y le plantean el problema. Había en el lugar una ley, en un lugar se dividían dos territorios, había un río y un puente. Los que, había una ley, si alguno pasare por ese puente de una parte a otra, ha de jurar a dónde va y qué va a hacer. Si jurare verdad, lo dejan pasar. Si dice una mentira, debe morir por ello. Esta es la ley del lugar, ¿no? Y esta es la cuestión donde nace la paradoja. Llega un hombre, entonces le preguntan, llega al puente, al lado del puente hay una horca, ¿no? Entonces está el río, el puente y la horca. Si es la horca, digamos, si dice la verdad lo dejan pasar, si es una mentira lo ahorcan. Llega un hombre y le preguntan a dónde va y qué va a hacer. Y dice el hombre, voy a morir en la horca. Esta es una paradoja formidable, en el sentido que si al hombre, entonces le dice a Sancho Panza, ¿qué hacemos, no? Si al hombre lo matamos en la horca, lo que dijo era verdad, y si dijo verdad lo teníamos que dejar ir. Si al hombre lo dejamos ir, no muere en la horca, entonces lo que había dicho es mentira, entonces tenemos que matarlo. Esa es una paradoja, ¿no? Si nos da una idea de cuando yo digo paradoja en Roabastos. Sancho Panza dice, lo primero que dice es la solución salomónica. Lo dividimos al hombre por la mitad que es verdad y la mitad de lo que dice que es mentira. La mitad que es verdad la dejamos ir, la mitad que es mentira la ahorcamos. Entonces le dicen, hay un problema porque si lo dividimos por la mitad lo matamos. Entonces volvemos a caer en la paradoja. Y finalmente Sancho Panza dice, lo dejamos ir, ¿no? Dice, es mejor hacer el bien que hacer el mal, ¿no? Entonces encuentra una ley superior que es la ley no matarás. Entonces soluciona el problema con una ley. Había una ley local que era la de imponía el lugar y había una ley superior. Entonces eso es, la paradoja se sortea con una suerte de construcción superior, ¿no? Que supere las leyes locales. Es lo que hace, digamos, en cierto modo, Roabastos. O sea, se instala en el sistema argentino y genera un sistema propio de reconocimiento. Esto está poco estudiado y comienza ahora a pensarse. Hay algunos autores que retoman, sobre todo un prólogo que escribió Roabastos a un libro de Daniel Moyano, es un escritor argentino cordobés, el libro es La Lombriz. Este libro es de 1964. Roabastos escribe el prólogo a este libro donde presenta una generación de escritores, en la cual implícitamente se sitúa. Una generación de escritores que trabajan de otra manera el problema regional. Entonces, enumera Di Benedetto, Manauta, Saer, Juan José Hernández, Foguet. Bueno, hay otros, yo estoy salteando, como Tomás Eloy Martínez, no sé por qué está en esa lista, que trabajó con Roabastos en algunos guiones de cine. Y dice, y cito el prólogo: por caminos técnicos, estéticos y aún ideológicos diferentes, estos escritores entre los 20 y los 40 años, sin formar grupos ni escuelas, han coincidido en la preocupación común de superar las limitaciones del regionalismo en sus formas más epidérmicas y tópicas. Bajo el signo de una conciencia crítica y artística muy aguda, se empeñan en ahondar en los valores de su singularidad y trascenderlos a una dimensión más universal. Este prólogo ha sido retomado recientemente, ¿no? Lo retoma Martín Prieto en un trabajo que se llama Escrituras en la Zona, lo retoma
otro autor que sacó un libro que se llama Buenos Aires y la región, Laura de María, un libro que acaba de salir, Buenos Aires y las provincias. Lo retoma Piglia recientemente, en 2007, Ricardo Piglia es otro escritor argentino, evoca esa escena, dice, en el 2007 dice Piglia, en una conversación con Juan Villorro, que es un escritor mexicano, dice: había un grupo de escritores del interior del país que aparecían como alternativa frente al monopolio de escritores de la ciudad capital. Había surgido una generación de escritores muy importantes que vivían en el interior, que no tenían conexión con la ciudad de Buenos Aires, y uno de ellos era desde luego Daniel Moyanos, otro era Saer, Juan José Hernández y también Héctor Tizón. Era como una banda de gente del interior que estaba todo el tiempo peleando, digamos, contra los unitarios, contra la ciudad de Buenos Aires. Y lo paradójico de la escena es que yo, Ricardo Piglia, terminé representando a Buenos Aires y todos sus inconvenientes contra Moyano, Saer y Roa Bastos, ¿no? Acababan de salir de la presentación del libro de Moyano, es genial porque Piglia vuelve sobre esta escena, salen de la presentación del libro de Moyano, van a un bar y se pelean contra Piglia, ¿no? Roa Bastos era como el Papa en esa reunión, no hacía falta que hablara, su sola presencia le daba garantía a todo lo que no tuviera que ver con Buenos Aires. O sea que Roa Bastos extendía el mapa del interior de Argentina hasta Asunción, es más, hasta su pueblo de la infancia. El problema aquí, en no dar cuenta simplemente de un territorio, una región, a partir de la cual el escritor construye su obra de inspiración realista o fantástica, el problema es justamente el de dar cuenta, vuelvo a citar a Roa Bastos en aquel prólogo, de la totalidad de la experiencia vital y espiritual del hombre de nuestro tiempo, ¿no? Esa experiencia de la totalidad, superar los límites del regionalismo y plantear, digamos, un esquema no realista ni fantástico, un esquema superador, porque hay toda una incorporación de nuevas técnicas, como una suerte de transgresión, ¿no? Una literatura construida sobre otro concepto de región. En este sentido, efectivamente, en el sistema nacional argentino, el regionalismo es una construcción que nace contra el cosmopolitismo de una generación, la generación de Borges, el sur, etcétera. Es una especie de lugar común que atraviesa todo el siglo, ¿no? Cosmopolitismo, regionalismo, vanguardias y regionalismos, etcétera. O sea, rompen estos esquemas. Esto es lo que se propone. Ahora bien, cuando hoy volvemos a observar esas posturas bastante extremistas y guerreras contra la literatura de Buenos Aires, bastante absurdas, si uno puede decirlo así, juveniles en cierto modo, hoy las volvemos a contemplar viendo la dimensión de la obra de Saer, viendo la dimensión de la obra de Roa Bastos, viendo la dimensión de la obra de Di Benedetto. Digamos, cuando Saer y Roa Bastos están peleándose en el 60 y pico, habían escrito 2 libros. Pero hoy volvemos y vemos que han transformado como el paisaje, ¿no? Han creado una región rompiendo los límites, ¿no? Una región que se extiende hasta Asunción, ¿no? Rompiendo sobre todo los límites nacionales, rompiendo los límites provinciales. En este sentido, habría que, por ejemplo, volver a preguntar qué función cumple la lengua guaraní en los relatos de Roa Bastos. Creemos saberlo, pero en realidad me parece que todavía no hemos pensado a preguntar realmente, digamos. Las palabras y las frases no están ahí para ilustrar una región, digamos, las palabras no están ahí para ilustrar un personaje, como son los protocolos del regionalismo. Ahora bien, ¿a qué país pertenece la lengua guaraní? ¿Pertenece al Paraguay o es una lengua transnacional, una lengua anterior al Paraguay? Hay un trabajo ahí con la lengua que rompe los límites convencionales del regionalismo.
En todas estas experiencias no importan entonces las divisiones provinciales o nacionales, las categorías realismo y fantástico. La literatura no nace de los límites, sino de su transgresión. Un segundo tema que me gustaría, paso ahora, la cuestión del cine. Siguiendo pensando estos años de Roa Bastos en Argentina, ¿qué función cumple el cine ahí? Dice Paco Tobar en una cronología que Roa Bastos, una cronología publicada en la revista Antropos, en los años 90, un muy lindo trabajo. Roa Bastos se establece en Buenos Aires y ahí sobrevive como mejor puede, gracias a diversos oficios: ensayista y profesor, escritor y periodista, corrector de pruebas, traductor y adaptador de letras para canciones. Bueno, adaptaba letras para canciones, cantaba, guionista de cine, radio y televisión. Dentro de estos oficios, digamos, a nosotros nos interesa cuál era su relación con el cine. Su primera experiencia importante es El trueno entre las hojas, ¿no? Es una adaptación de su propio relato en 1958. Y a partir de ahí, digamos, toda una serie de películas. Va a trabajar, yo voy a hacer una pequeña lista para que tomemos una idea de la dimensión de esa obra. En 1965 comienza a enseñar cine en la Universidad de La Plata, ¿no? Enseña cine y estética cinematográfica. Es curioso porque Saer, otro escritor, en el 62 empieza a enseñar cine en la Universidad Litoral. Evidentemente se conocen, por lo menos según Piglia, en el 64 están reuniéndose en un bar, se conocen en esos años. Yo sé, Roa Bastos visita frecuentemente Santa Fe para dar charlas en la Universidad Litoral. Saer visita regularmente Buenos Aires para ir a distintos proyectos, incluso trabajar sobre cine. Algunos trabajos como guionista de Roa Bastos: El trueno entre las hojas, que yo mencioné, con Armando Bo como director; Zabaleros, también con Armando Bo, de 1959; La sangre y la semilla, en 1959, de Alberto Dubois, es un director muy poco conocido del sistema argentino; Yunco, 1960, dirigido por Lautaro Murúa, sobre una novela en esa época muy conocida de Jorge Ábalos; Hijo de hombre, en el 61, dirigida por Luca de Mare, basada en un relato de Roa Bastos; Arias Gardelito, con Lautaro Murúa, dirigida por Lautaro Murúa, en el 61; El último piso y El terrorista, del año 62, escritas con Tomás Eloy Martínez, dirigidas por Daniel Cherniavsky, que tampoco es muy conocido; La boda, 1964, dirigida por Luca de Mare; El demonio en la sangre, de 1964, con René Mujica. Y bueno, hay muchas más. Castigo al traidor, dirigida por Manuel Antín; Saluna, dirigido por Marcos Madane; Ya tiene comisario el pueblo, del 67, dirigido por Enrique Carreras; y Don Segundo Sombra, del 68, dirigido por Manuel Antín. Simplemente para dar una idea y estos son algunos títulos, ¿no? Es enorme la cantidad de trabajos cinematográficos que hizo. Y la complejidad, porque trabaja con directores muy diferentes. No sé si conocen más o menos algunos de los nombres que di, pero por ejemplo hay directores como Armando Bo. No sé si alguien conoce a Armando Bo. Es un director que va a tener una actriz fetiche, que es Isabel Sarli, y que va a tener una gran filmografía que luego va a derivar hacia el cine sexo porno, etc. Va a terminar haciendo verdaderas porquerías pornográficas, siempre explotando el personaje de Isabel Sarli, que además es su mujer o su amante, porque no sé si estuvieron casados. No, nunca. Él estaba casado. Él estaba casado y tenía una mujer, y Isabel Sarli era su actriz, digamos.
directores, digamos, de particulares, como Armando Bo, directores de una cierta trayectoria, como Lucas de Mare o René Mujica, ¿no? Que son directores del cine clásico argentino, pero también directores de lo que se llama la generación del 60, ¿no? Como Lautaro Murúa, como Manuel Antín, que estaban explorando un nuevo, o sea que hay directores clásicos que hacían un cine clásico y directores que exploraban el lenguaje. A la manera de lo que se llama el cine de los 60, a la manera de la Nouvelle Vague francesa, etcétera. Fíjense la complejidad de problemas y de interlocutores que implicaba este trabajo. Detengámonos, no sé si tengo tiempo. Sí, 5 minutos. 5. 7. Un poco en el trueno entre las hojas, ¿no? Esta es perdón, la tercera película de Armando Bo, es la primera que realiza, el primero que yo tengo registro que realiza Roa Bastos. Aquí se ve, digamos, la tensión entre un gran artista como Roa Bastos y un director, un falso realizador cinematográfico como Armando Bo. Detengámonos un momento, digamos, es la película comienza una suerte de epígrafe que al parecer no está en el libro, luego de los agradecimientos sobre un fondo de cielo de tormenta, es el trueno entre las hojas. Resuenan truenos, deslumbran relámpagos, se pasa una imagen fija en la que se ve la selva, se sobreimprime un texto. Mientras se lee el texto y se contempla la selva, comienzan unas arpas paraguayas, volvemos a ver el cielo de tormentas con sus relámpagos, se escuchan los truenos, sobre este cielo ahora se funde la imagen de un indio con una flecha, plumas en la cabeza. Aparecen los primeros títulos, Film AM presenta El trueno entre las hojas, ¿no? No estamos en un mundo elegante y digno, digamos, que es el de Roa Bastos, más allá que trata tragedias, la violencia, tragedias humanas terribles, siempre hay una cierta suerte de elegancia, ¿no? Aquí es casi el kitsch, que es el de Armando Bo. Pero sin embargo hay, y eso hablamos hoy, yo pienso una inteligencia narrativa que ahí se ve en el armado del guión, ¿no? En esa escena hay, yo voy a volver sobre esa imagen, hay una escena antológica en la cual Isabel Sarli se baña desnuda en las aguas de un río, y aquí hay una ubicación de la cámara, por ejemplo, de la cámara muy singular, ¿no? La cámara se ubica de manera excéntrica porque Armando Bo engaña a la actriz en las anécdotas cinematográficas diciéndole que se la iba a mirar de lejos. La cámara está lejos, pero está con un télex, o sea que se ve bastante bien. La cámara está elevada. En el diálogo que tienen, hay un diálogo que se hace en Toulouse entre Roa Bastos, Saer, y está también Julio Cortázar, supongo que se evocó este diálogo. Se puede ver en YouTube, ¿no? También se puede ver El trueno entre las hojas, está en YouTube. Roa Bastos, a mí me llama la atención, habla de la cámara elevada. Dice que la literatura, sobre todo la literatura clásica, plantea la mirada siempre está en una posición de un hombre normal, ¿no? A la altura de los ojos, como si se siguiera un horizonte ideal. No cabe en la literatura otra posibilidad que la de ese horizonte convencional. No existe, es muy difícil, al menos en la literatura realista clásica, la posibilidad de una mirada elevada. Da como excepción Los Miserables de Víctor Hugo. Bueno, el relato Carpincheros, que es el primer relato del trueno entre las hojas, plantea este tipo de mirada. Desde la barranca, es decir, desde arriba hacia abajo, los tres personajes principales, que son la niña, Margaret
y sus padres contemplan a los carpincheros que están abajo en el río. La primera noche, y cito el texto, la primera noche que Margaret vio a los carpincheros fue la noche de San Juan. Por el río bajaban flotando llameantes islotes los 3 habitantes de la Casa Blanca, es decir, Margaret, la niña y sus padres, corrieron hacia el talud para contemplar el extraordinario espectáculo, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Desde abajo hacia arriba, los carpincheros contemplan a estos 3 personajes. En algún momento, cito, en algún momento levantaron sus caras, tal vez extrañados también de los 3 seres de harina que desde lo alto de la barranca verdeante los miraban pasar. Este es el comienzo de este relato, que es el primer relato prácticamente de la obra de Roa Bastos, ¿no? Que nace una reflexión sobre la posición de la mirada. Esto es lo que en cine se llama la cámara picado o plongé, ¿no? Y este es el recurso que predomina en la escena que yo describí yo pensaba proyectarla, pero los organizadores me prohibieron. La escena en donde Isabel Sarli se baña desnuda en el arroyo. Isabel Sarli se baña desnuda, hay un peón que la observa desde arriba y a lo lejos, se excita desde arriba de una loma. La escena dura más de lo que debería durar. Esto es sucede con la mayoría de los planos de Armando Bo, siempre duran más, porque hay la retórica principal de este tipo de cine y de Armando Bo en particular es la exageración, la exaltación, la redundancia, el pleonasmo. Esto no nos impide ver en El trueno entre las hojas el delicado trabajo de adaptación realizado por Roa Bastos, adaptación de sí mismo, porque se adapta a su propio texto, ¿no? Modela su propia historia en película sentimental y en película del oeste, es una suerte de western, porque sabe que debe, para el cine de Armando Bo le pagan y debe dar eso. Transforma el ingenio azucarero del relato en un obraje forestal, consciente de la imposibilidad de que el mundo del ingenio podía trasladarse fácilmente al imaginario argentino. Concentra la historia, en el encuentro, la historia transcurre en varios años, en la película algunos pocos meses, concentra la cantidad de personajes, juega con el espacio, juega con el tiempo, sabe cómo hay que plantear la mirada y sobre todo sus personajes hablan una lengua extraordinaria, que es una lengua de mezcla. El personaje principal, Julio Villán, fíjense qué nombre, interpretado por Armando Bo, por el mismo director, es paraguayo, pero vivió en Buenos Aires algunos años y por eso habla con un acento porteño. Hubiera sido difícil a Armando Bo cambiarle el acento. El dueño del obraje es un extranjero y habla con un español marcado, no sé si por el inglés o el alemán, no se sabe bien. Y los obreros mezclan permanentemente palabras y frases guaraní entre las palabras españolas y las frases españolas que aparecen sin subtítulos. Este es un detalle importante. Están ahí como la selva, el río, los animales, los indios. Creo que hay que volver a ver el trueno entre las hojas y sobre todo volver a oír el trueno entre las hojas, ¿no? Para regocijarse, digamos, con este lenguaje de la mezcla, ¿no? Una suerte de, como diría Lezama Lima, la frase le va a gustar a Nora, de Martín, una suerte de natividad verbal, ¿no? Hay una natividad, hay una fiesta verbal, hay un nacimiento verbal. El cine para Roa Bastos es creo que es un lugar de una escuela, una suerte de laboratorio, un lugar de aprendizaje. Ninguno de los directores con los cuales trabajó va a crecer demasiado, sobre todo Armando Bo, ¿no? Armando va a decrecer progresivamente. Armando Bo va terminando haciendo verdaderas porquerías cinematográficas. Sin embargo, ahí parece estar el mejor Armando Bo posible.
¿no? Ninguno de los otros también, incluso Lucas de Marek, son grandes realizadores, no van a ser grandes realizadores de la historia del cine, ¿no? Y sin embargo, Roa Bastos va a ser uno de los grandes escritores de la historia universal, ¿no? Ahí termino. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. A mí me gusta estar, bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de hablar de nuevo en público de Roa Bastos, entre otras cosas porque para mí no es que sea una obligación, sino que es un vicio hablar de él, como es un vicio también leer su literatura. En segundo lugar, naturalmente, el hecho de agradecer tanto a la Casa de América como a Nora la oportunidad de hacerlo. Bien, si se trata de hablar naturalmente de Roa y del cine, tendríamos que ir naturalmente a esa primera película, que es la del Trueno entre las hojas, película que yo he de reconocer, no he visto la película, el guión sí que lo he ojeado, y que no hay, como en todas las películas que se basan en literatura, hay variaciones respecto a lo que es el relato en el que del que se nutre. El relato, que es el último precisamente del libro del Trueno entre las hojas, que tiene en su prólogo, en el primer relato, el libro empieza con Carpincheros, que es el inicio que se ha leído ahora, y que acaba con el Trueno entre las hojas. Así como el primer relato empieza con una visualización, es el último relato que me empieza precisamente escuchando una música de un acordeón que llega precisamente de no se sabe dónde, en una noche de tormenta. Naturalmente los trabajos con él, en Roa trabajó más veces con Armando Bo, hasta llegar otro director, que es David Cohan, un mexicano que se instaló en Argentina y que era un productor, también tenía mucho más dinero por descontado, y hacía otro tipo de películas. También estuvo trabajando bastante tiempo con él. Él mismo, Roa, reconoce, afirma que debido precisamente a la primera película que hizo con Bo, se compró una vieja moviola y se compró una cámara de filmar, y que se pasaba las horas estudiando el cine europeo y americano, el buen cine europeo y americano, fotograma a fotograma. Es decir, que realmente se convirtió en una especie de estudioso de lo que es el hecho cinematográfico, desde el montaje hasta la filmación, es decir, cómo se filmaba y naturalmente cómo se montaban los textos. Cantidad de obras hechas por guiones elaborados por Roa solo o en compañía, se han mencionado aquí algunos. Él mismo incluso menciona que trabajó mucho más de lo que se llegó a filmarse y habla de que cuando marchó de Argentina, porque efectivamente todo el grueso de las películas, salvo lo que mencionaré más tarde, todo el grueso de las películas, de los guiones que había elaborado, los hizo en Argentina durante el exilio argentino, dejó unos 20 o 30 guiones sin realizar, eso según propias declaraciones, y él mismo declara incluso los temas de algunas de ellas. Por ejemplo, La Guerra del Desierto era uno de los guiones que tenía, que dice que había elaborado. En la colonización judía en Argentina también había otro de los temas que había elaborado, Civilización y Barbarie, centrada en el personaje Facundo Quiroga. La ciudad de los Césares, también otro de los guiones, una historia general del general Lavalle, con Rosas como figura central, y el Martín Fierro de Hernández, con la figura de Tadeo Cruz también en el central. Había otros tipos de textos que había dejado, pero que naturalmente no llegó nunca a realizarse.
él habla que precisamente tras la muerte de Stroessner y su vuelta a recuperar digamos el contacto directo, bueno, tal como se ha mencionado aquí, él había ido esporádicamente, visitó 2 veces Paraguay. En la primera vez tuvo que salir prácticamente escoltado. Hay una foto muy conocida que desde el avión se ve como bueno, desde el avión, desde lo alto se ve cómo va caminando hacia el avión para marchar, porque lo echaron del país. Él sí que tuvo contacto de nuevo con Paraguay, muerto Stroessner, y se relacionó también con el cine a través de uno de los directores actuales, Hugo Gamarra, con que además Hugo Gamarra le hizo una película Tras el portón verde, con una especie de biografía de Roa, siguiendo los lugares reconocidos, el Iturbe, Asunción, el ferrocarril, que habla en bastantes ocasiones. El mismo Gamarra publicó precisamente un texto que había elaborado para un acto que tenía que haber hecho junto a Roa. Un texto que se llama Reflexiones sobre el guión cinematográfico. En ese texto él dice lo siguiente. Bueno, antes de hablar de lo que dice él con respecto de ese texto respecto al guión cinematográfico, me gustaría hablar de una anécdota, muy brevemente, de una anécdota que pasó con el trueno entre las hojas y Río Bode. Él dice: una tarde, como tantas veces sucede en estos climas subtropicales, de un cielo a pleno sol pasamos a un nublado cerrado, oscuro. Él pensaba filmar varias secuencias ese día, pero el tiempo no daba porque esas escenas eran diurnas y en exteriores. Entonces, de un golpe, arrancó 10 páginas del guión que no se podía filmar y pasó a otra cosa. Se sorprendió y le dijo: bueno, ¿esto es broma o qué? Y el otro dijo: no, es serio. Dice, en Roa le dice que lo que ha roto va a uno de los episodios más importantes del texto, y dice: no importa, le contesta el otro, igual esto es muy largo y no hay sol. Se acabó. Se acabó con esa historia. En cuanto a las reflexiones del guión cinematográfico, hay una breve mención que sí quiero recordar. Dice en una de las reflexiones: la naturaleza del guión y el papel que corresponde al guionista en la realización de un film son probablemente, pese a su importancia, de las cuestiones peor definidas en la historia del cine. Y más adelante también dice: el cine, refiriéndose al cine en Paraguay, del cual prácticamente no hay, es decir, hay muy poca producción, lo que hay no es tampoco demasiado bueno. El cine está designado a ser uno de los medios expresivos más importantes de nuestro país. América Latina pide a gritos la presencia de nuestro cine. Estas declaraciones son declaraciones relativamente recientes, quiere decir que no es ya el joven Roa que marcha en el 47, no es la del Roa que marcha a Toulouse, a Francia, en el 72, 73 me parece que es, el 73, y no es tampoco el Roa que tiene ya los primeros grandes éxitos de su literatura. Es un Roa que está prácticamente a punto de finalizar su vida. Muere poco tiempo después. El mismo Roa habla de que efectivamente su literatura está absolutamente influenciada por el cine, sobre todo en lo que se refiere al estilo descriptivo, a la manera de contar, a la estructura de los diálogos, también está ese, y a los argumentos. Es decir, él cuida mucho ese, yo añadiría el montaje, es decir, el punto de vista se ha hablado aquí también, ese punto de vista, esa perspectiva también es otro de los elementos que aparece en la literatura de Roa. En Toulouse
también va a impartir clases de cine, no tanto como profesor de cinematografía, porque él las clases que daba era literatura latinoamericana y técnica de escrituras. Lo que sí que hacía era unas sesiones de lectura dramatizada, lectura pública hecha por los alumnos, y lo que planteaba era plantaba la cámara y filmaba las sesiones. De esas sesiones registradas por Roa, él menciona el interés que tenían. Dice, entonces la lectura se oía y se veía en sus movimientos interiores, y la voz de los lectores, actores, era todo el campo del leyente, del espectador. Otros colegas de la propia universidad hicieron una experiencia semejante, entre ellos Milagros Ezquerro, precisamente. El mismo Roa añade lo siguiente: lo que originó una metamorfosis bastante imaginativa y en un lenguaje puramente audiovisual que tendía, por una parte, a lograr también la fusión entre la escritura y la oralidad. Es decir, ese doble juego, mi vieja obsesión. Si han leído la obra de Roa habrán visto que precisamente una de las preocupaciones de Roa es encontrar ese punto de unión entre lo que es la oralidad y la escritura, la imposibilidad también de que la escritura recoja esa oralidad, lo cual no quiere decir que deje de perseguir ese objetivo, ese punto de oralidad, hasta el punto de que él tiene una obra de teatro sobre Yo al Supremo. Es una escena solo, con un diálogo con Policarpo Patiño, uno de los personajes, con el Supremo, en el que va a hacer una obra de teatro con esa escena. Y él, preguntándole por qué intenta hacer esa historia, le dice: tenía necesidad de saber cómo reacciona el espectador escuchando lo que había escrito previamente, es decir, la escena del Supremo, es decir, para ver cómo funcionaba ese texto. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esa oralidad es importante también cuando es un autor que está muy ligado a Paraguay, precisamente, que tiene mucho que ver con ese bilingüismo, que no es tanto un bilingüismo paraguayo o español, sino que hay los intermedios, los juegos entre el español y el paraguayo, entre el paraguayo y el español, según quien domine los dos términos. Y no solamente esto, sino también lo que interviene en otras lenguas dentro de esos registros. Alejandro Maciel, uno de los médicos, un médico que lo acompañó hasta casi el momento de su muerte, afirma que en uno de los textos que escribe en un diálogo también con Roa, le dice a Roa: bueno, pero es que el guaraní es una lengua metafórica, hablando de esa oralidad que él persigue, y por lo tanto esa oralidad en el caso del guaraní que está tan presente también en sus referentes. Y él contesta: sí, debe ser porque el hombre primitivo concebía las cosas bajo la figura de imágenes. No había todavía la escritura para fijar nombres, y como la imagen persiste más que el sonido simple, se combinaron las dos cosas, palabras que formaban imágenes constantemente. Es decir, ese juego del guaraní que expresa con metáforas, con imágenes, precisamente. Eso es lo que hace él en su escritura. Si revisamos las obras de Roa con respecto a la escritura, con respecto a las imágenes, podemos ver la importancia que tienen para Roa imágenes simbólicas, como es el Cristo, un símbolo, y ese símbolo se repite en diferentes formas.
no solamente como el Cristo que se conoce en cuanto naturalmente el icono religioso, sino que ese icono religioso va a entrar también en personajes como el Cristo leproso de Gaspar Mora en Hijo de Hombre, el Cristóbal Jara también en Hijo de Hombre, Cristóbal Jara en Hijo de Hombre. En la película precisamente de Hijo de Hombre al final se ve muy claramente también esa imagen del Cristo, porque hay un momento en que el protagonista es un conductor de un camión de agua que lleva al frente el agua para los que están luchando, bueno, la misión, porque es el capítulo de la misión el que no es toda la novela, sino que solamente ese capítulo del texto. Al final muere, evidentemente, pero muere atado al volante, con las manos en cruz, y él es el Cristo que naturalmente se sacrifica para que el personaje principal, que es quien escribe la historia, quien ha escrito esa historia, Miguel Vera, pueda cumplir su misión. Cada uno ha hecho la suya. Cristóbal muere, naturalmente, y Miguel Vera se queda para escribir, que es su misión. Cuando ha hecho su misión se deja suicidar. Pero el paraguayo nunca se suicida, se deja morir, según un dicho. Bueno, hay también referencias al Cristo en el caso del fiscal, el Cristo de Grunewald, la presencia, la identificación del Cristo de Grunewald con un Cristo imaginativo que no llegó nunca a pintar un pintor paraguayo, bueno, argentino, no era paraguayo. En el fiscal aparece como una doble figura, un paraguayo y argentino, que es otro crucificado, con el cual se hace el puente de las dos historias, la historia de Grunewald con la historia de Francisco Solano. Hay una serie de referentes dentro de los textos, las imágenes. La mujer es otra de las imágenes que aparece como icono también, ¿no? Lágrima González, que aparece en diferentes textos, la Juana Rosa, la María Rosa, la Estrella del Norte en el Supremo, la andaluza también en el Supremo, que hay mujeres como iconos dentro de los textos. La importancia de la oralidad, que hablábamos antes, como referente inmediato, naturalmente, y fiable, precisamente por la materialización de la palabra, por la manera en que se materializa el verbo, que naturalmente eso hace que en la escritura aparezca la materialización escrita, que es un símbolo también, ya no es solamente una palabra en el sentido más comunicativo del término, sino que es una palabra símbolo. La distancia entre lo descrito y que he visto o leído indistintamente y el autor siempre está al otro lado de la cámara, es decir, no está nunca delante de la cámara. El autor está enseñando lo que pasa siempre. Es decir, en Hijo de Hombre, Miguel Vera, que bueno, escribe el texto, pero está detrás. Lo que está escribiendo es la historia, o cierta historia del Paraguay, con una figura central que es Cristóbal Jara. Es decir, es esa otra historia la que está planteando. Por lo tanto, esa idea, esa ausencia, esa perspectiva que tiene, la perspectiva del el compilador en Yo el Supremo, aparece, el compilador aparece ahí, pero como referentes para decir lo que estoy enseñando es otra cosa. El caso del Félix Moral del fiscal, que soy otro, no soy yo, soy el que está escribiendo, pero al fin y al cabo estoy escribiendo de mí, pero no estoy escribiendo de mí, estoy escribiendo otra historia, que es la historia, sobre todo la historia de la Guerra Grande, que es la que aparece en el texto. Es decir, también es interesante ver que ahí, tal como he mencionado antes, la importancia que tiene el Cristo con respecto a la figura de la pintura, pero en el caso también de la distanciación, el Cándido López, el pintor argentino, es importante también porque ese pintor argentino que pintó la Guerra Grande, la pintó de memoria. Él pintaba, lo que hacía era elaborar los dibujos
de la Guerra Grande en el frente de batalla. Era levantaba el croquis, levantaba el dibujo en el frente de batalla. Ahí tuvo mala suerte porque lo fueron cortando a cachitos, ¿no? Se quedó sin un brazo, después sin otro brazo y que acabó naturalmente bastante mal, que acabó en Argentina, bien, pintando de memoria los bocetos que había elaborado anteriormente. Y es curioso porque si miran, no he traído tampoco texto de pinturas, porque las pinturas nunca están vistas de cerca, son escenas de la guerra o escenas de campamentos, y están vistas siempre desde lejos y desde arriba. Y hay una perspectiva también desde arriba. Y las pinturas, no hay ninguna pintura alargada, son todas pinturas apaisadas, por lo tanto coge toda una escena larguísima, amplísima, quiero decir, en cuanto al objetivo. Es decir, también hay que tener en cuenta que ese pintor había sido fotógrafo, o un buen fotógrafo antes de ir Luego hay otro elemento significativo, la sintonía entre ficción e historia. Lo que es historia narrada de una forma, según una descripción realista, y la ficción, la misma historia narrada desde, naturalmente, la transformación de ese realismo en ficción. Naturalmente esa ficción se convierte en realismo, se convierte en real, y por lo tanto ocupará el lugar de la realidad. Eso se verá después en el film. La tierra es otro de los elementos, el lugar, el territorio que antes se mencionaba, aparece un territorio que es en Roa, naturalmente, es el territorio de la memoria. O sea, lo que queda en la memoria después de haber perdido la visualización del territorio. Es eso lo que aparece en las obras. Y luego el montaje narrativo, lo sacó para editarlo. Bien, esa es la parte que correspondería al film. Y he dicho que es autor de ese texto que se llama Reflexiones sobre el guión cinematográfico. Quiero hablar específicamente de eso, pero a través de una de sus novelas, que es El Fiscal. En El Fiscal hay toda una primera parte, que es la de Félix Moral, que se identifica él mismo como un exiliado, se identifica él mismo como una persona instalada en Francia, con un oficio determinado, profesor en una universidad francesa, y que ha tenido o ha querido cambiar precisamente de nombre, y por lo tanto coger un nombre falso, que es Félix Moral. La máscara que aparece ahí ya no es Miguel Vera como en uno, o el compilador como aparece en la segunda novela, sino que porque forman parte de una trilogía, según la trilogía del poder, es la tercera novela, es esta, El Fiscal, aparece detrás de Félix Moral. Y Félix Moral llega un momento en que dice, bueno, hubo un tiempo en que yo me dediqué a hacer guiones cinematográficos, y ahí lo que hace es reflexionar sobre un guión cinematográfico, la elaboración de un encargo. Le encargaron un guión cinematográfico sobre la Guerra Grande, la guerra de la Triple Alianza. Y entonces empieza hablando de la Guerra Grande, y lo que hace es explicarnos las escenas que vienen en la historia, o sea, la historia real, es decir, Solano López, que es el marido de Lisa Lynch, los dos personajes, marido de la pareja, porque no llegaron a casarse nunca, porque estaba casado con Paulina, por lo tanto tenía otra mujer, pero estuvo viviendo con Lisa Lynch, una irlandesa que la conoce en Europa, la rapta, se la lleva con una cosa romántica, se la lleva a
a Paraguay y va a ser la que la va a acompañar hasta la muerte, e incluso va a acompañarlo durante todo el periodo de la Guerra Grande entre el 65 y el 70. Es decir, cuando muere Solano López, lo matan en batalla, Elisa Lynch lo que hará es marcharse en compañía de muchas mujeres, las residentas, que aparece dentro del texto también, y después se va a dedicar a pleitear para conseguir que le reconozcan quién era, por un lado, y también para justificar que era dueña de la herencia de Solano López, y estuvo pleiteando desde Francia con uno de sus hijos por ese asunto. Bien, lo que hace es, él como guionista, es ir cogiendo los fragmentos de la Guerra Grande, según la historia, y trasladarlos al guión. Y nos cuenta las imágenes, naturalmente, que aparecen en el guión. Las imágenes de la historia y las imágenes del guión son iguales. Es decir, va a seguir, él mismo llega a decir, lo que intento en este guión simplemente es procurar que todo lo que cuento, que lo que estoy contando, se ajuste exactamente a la realidad de la historia. Naturalmente llega un momento en que el productor le dice: ¿pero dónde vas tú? Eso no se puede vender de ninguna de las maneras. Por lo tanto, dejemos estar el proyecto. Y contrata a un a un director norteamericano de Hollywood. Y ese director norteamericano de Hollywood contrata a un guionista, también muy reconocido en Norteamérica. Y este guionista lo que hace es pedirle el guión original, le entrega el guión original, y el individuo lo que hace es elaborar otro guión distinto. Solano López, que era una de las figuras principales, el héroe principal, que acaba crucificado, que acaba empalado con una lanza al final del texto. Las escenas, si leen El Fiscal, verán que las escenas están descritas de una forma muy realista también, y si compararan con la historia tal como se aparece en los libros de historiografía, verán que coinciden todos los personajes y todas las escenas exactamente como aparece en la historia, actualmente literaturizado. Roa no está haciendo un guión cinematográfico en El Fiscal, está haciendo una reflexión sobre el guión cinematográfico, que es diferente. Él tiene muy claro que el lenguaje cinematográfico no es el lenguaje literario, por descontado, aunque naturalmente procura convertir en imágenes lo que escribe. Además, en el Supremo hay un momento en que dice: si yo pudiera conseguir una imagen que me explicara toda la historia, solo una imagen que me explicara toda la historia, ¿de qué iba yo a escribir? Esa historia del Supremo, en lo absoluto, escribiría otras cosas. Y el norteamericano, decía, lo que hace es recoger ese guión, que lo entrega el propio Félix Moral, se lo da, y convierte el guión en una historia entre dos mujeres. Elisa Lynch, el personaje de Elisa Lynch, con toda la historia que lleva detrás, de origen irlandés, casada con un francés, resulta que no se sabe exactamente qué pasó con el francés y la irlandesa, parece ser que no se llevaban demasiado bien, se separan, y el Francisco Solano se la encuentra en París en una estación de metro, una estación de ferrocarril, y resulta que se enamora de ella, se enamora tanto que se la lleva a Paraguay naturalmente como su esposa, con todo lo que eso significó. La historia es de un romanticismo absoluto, que es un melodrama romántico lo que está apareciendo ahí. Resulta que este personaje se enfrenta, históricamente es cierto, se enfrenta con otro personaje que es Pancha Garmendia. Pancha Garmendia no era ni más ni menos que un antiguo amor imposible que había tenido Francisco Solano en juventud, el personaje histórico.
la había tenido como ideal, pero no consiguió nunca tenerla como mujer real, porque ella siempre lo había rechazado. Y durante el proceso de la Guerra Grande resulta que el familiar padre de Pancha Garmendia lo acusan de traidor, también acusan a Pancha Garmendia, la cogen y la meten en presa ya durante las jornadas de la Guerra Grande, y ahí hay un enfrentamiento entre Lynch y Pancha Garmendia, y eso es con lo que va a jugar el guionista cinematográfico norteamericano, y convierte la historia real en una ficción, en un melodrama de ficción, en el cual lo que es un enfrentamiento entre dos personajes que llega hasta el extremo de identificar esa relación entre las dos mujeres como una relación realmente física entre las dos mujeres. Es decir, convierte la historia no solamente en luchar por el hombre, sino porque quieren, la Elisa Lynch quiere realmente conseguir físicamente a la otra mujer, a Pancha Garmendia. Hasta tal extremo que es así que se llega a producir, según el libro, según el fiscal, llega a realizarse. Pero en el momento en que se están haciendo precisamente algunas de las escenas de esa película, de ese melodrama norteamericano, se entera Stroessner y dice: ¿cómo me van a convertir en los héroes nacionales Elisa Lynch y Francisco Solano en una especie de fantoche, y la Elisa Lynch es una señora que, además de estar amancebada con Francisco Solano, resulta que tiene tendencia por la Pancha Garmendia, y lo que hace es enviarle el ejército, de la manera que le envía el ejército, y tienen que salir actores, extras, todos tienen que salir por pies del Paraguay, porque dejando todo empantanado naturalmente. Solamente queda una escena que habían filmado anteriormente, que es la escena de la muerte de Francisco Solano en el frente de batalla, que es en la lanza, naturalmente, de un corneta, que es el que lo atravesó al final y lo mató, del regimiento. Y él habla de que eso le puso la piel de gallina. Pero lo importante no es eso, sino el hecho de que la reflexión es, teniendo en cuenta que el guionista cinematográfico norteamericano no sabía español, por lo tanto el guion cinematográfico del propio Félix Moral no podía haberlo leído porque no lo entendía, por un lado, y tampoco tenía ni idea de la historia, y por lo tanto lo que hace es filmar otra historia. Y la reflexión es, fíjense, la historia que es pura ficción consigue naturalmente lo que no consiguió la historia filmada de una forma realista. Eso no provocó ninguna reacción de Stroessner. La otra sí provocó una reacción de Stroessner, porque era mucho más revolucionaria, mucho más mucho más impactante, en contra naturalmente de la realidad, que naturalmente obliga a actuar a la gente. Ese hecho que es en cierto modo lo que se plantea Roa al escribir sus historias. ¿Qué hace con Hijo de Hombre? Con Hijo de Hombre hace eso, está recogiendo la historia, sobre todo un periodo histórico de Paraguay, desde la llegada del cometa Halley, que coincide con una revolución, la revolución de las solerías, que habla de esa revolución. Más tarde la revolución del 47, que es una revolución estudiantil que también aparece en esa historia, y la guerra del Chaco. Aparecen esas tres historias, o ese fragmento de la historia, desde el año 12 hasta final de la guerra del Chaco, que es
si no me equivoco, 36 en 39. El 39 es la desmilitarización, 36 acaba, el 35, gracias. Es decir, que es el periodo que coge esa historia, aunque la historia va un poquito más allá, porque todo eso queda fijo en un manuscrito que queda en manos de Rosa Monzón, de una de las médicas que lo conoce, que recupera el manuscrito y aparece ya esa técnica literaria que es la del manuscrito encontrado. Es decir, que el texto se escribe al revés, porque naturalmente ese manuscrito encontrado pasa por la corrección de Rosa Monzón, que quita algunas escenas, y pasa por la corrección del editor hasta que no aparece el texto. Por tanto, la realidad histórica se convierte en una realidad literaria, como aparece la realidad fílmica. Es decir, es otra realidad que es capaz naturalmente de traernos a la memoria la verdadera realidad, comillas, de la verdadera realidad. Es lo que hace el cine. Lo que hace el cine es convertirnos en realidad una ficción. Si la ficción es una historia, es histórica, será una ficción, no deja de ser una ficción. Es el famoso debate entre separación entre texto histórico o no. Por eso es el hecho de que él tampoco acepte que Yo el Supremo es una novela histórica. No es una novela histórica, es una ficción, en todo caso, como Vigilia del Almirante no es una novela histórica, es una ficción. De todas maneras, si se fijan, Vigilia del Almirante es una repetición esquemática del Yo el Supremo. Es un personaje fundamental de América Latina, como Yo el Supremo es un personaje fundacional, quería decir no fundamental, fundacional de Paraguay. Por lo tanto, está cogiendo un personaje central y a partir de ese personaje central monta toda una historia, y hay un paralelismo entre los dos textos bastante significativo. O en el caso, naturalmente, del texto del fiscal, que es el tercero que acaba esa trilogía, porque los otros textos, tanto Contravida como Madame Suite, son textos que repiten otros personajes. Contravida es parte de Miguel Vera escondido de alguna manera, y que está hablando de sí mismo también a partir de sí. Y eso ya está en Hijo de Hombre. O en el caso de Madame Suite es un personaje que ella misma se identifica dentro del texto. Es la Lágrima González que había salido en Hijo de Hombre en la primera novela. O sea que son novelas, digamos, secuelas en definitiva, o versiones en definitiva, siguiendo naturalmente la técnica o una técnica literaria que también es la estética de las variaciones. Va contando la misma historia desde diferentes puntos de vista, modificando según qué cosas, ampliando según otras, como hace con los cuentos. Antes hablábamos también, o se hablaba de los cuentos. Libros de cuentos tiene muchos más que novelas, por descontado, pero de hecho libros de cuentos tiene solamente 3. Solamente tiene el Trueno entre las hojas, El baldío y Los pies sobre el agua, que son los 3 libros de cuentos. Si miramos, todos esos cuentos van añadiendo 1 o 2 o 3 más en los otros textos, pero lo que va haciendo es, en los otros libros de cuentos, lo que va haciendo es cambiarlos de sitio, agruparlos de otra manera, de tal manera que cada libro en sí es diferente, pero al mismo tiempo es igual, la misma historia que nos está relatando anteriormente. Fíjense, el juego que nos plantea es el mismo que hace un montador. Montador coge una historia, que es la que le filman, le ofrecen todo el material. El montador lo que hace precisamente es escoger dentro de esa historia las escenas para ir intercalándolas de una manera u otra. Si cambiamos el montador, puede montar la historia de una manera distinta. Es la misma estética de las variaciones. Es lo mismo. La única diferencia que hay es que uno es imagen cinematográfica y la otra es la imagen literaria. A todo esto hay que añadir el tercer elemento, imagen por un lado, escritura
por otro lado, con la famosa lección de escritura del Dios Supremo, en el que se va hablando primer acto, segundo acto, tercer acto y final, y monta toda una lección de escritura como si fuera un espectáculo teatral, escribiéndolo como un teatro, como una pieza teatral. Así que está jugando a todos esos, o bien también el hecho de la oralidad, como está jugando también con esa oralidad del texto, de escuchar el texto. Antes decía que es interesante, sería interesante mirar el trueno entre las hojas para escuchar también el trueno entre las hojas, porque es interesante ver cómo los personajes que aparecen en la ficción hablan naturalmente con su propia voz, con la voz naturalmente que le corresponde a cada uno de los personajes de ese texto, y nos está dando la imagen del texto, que no es la imagen literaria, porque no se identifica con la historia, es decir, no es paralela a la historia, sino que está modificada en función de los intereses del cine. Bien, yo de momento creo que ya no tengo nada más que decir. Magnífico. Bueno, nos quedan unos minutos, ¿sí? Nos quedan unos minutos para si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé. Yo un comentario a lo que decía Paco en la cuestión del montaje. Está en los libros de cuento también, así como Hijo de Hombre es un montaje de relatos que se puede leer como una novela. Muchos los libros de cuento, como el trueno entre las hojas, se van interceptando y retomando. Un ejemplo, el personaje de los carpincheros del primer relato. Los carpincheros aparecen en un momento decisivo del último relato, el trueno entre las hojas, decisivo del final. O sea, son personajes que vuelven, ¿no? Así constantemente hay esa idea de totalidad, ¿no? De construir una totalidad a partir de fragmentos, de segmentos de tiempo y de espacio. Sí. Quería preguntarles a los dos algo que no apareció, pero que leyendo sobre todo los primeros cuentos, los cuentos del trueno entre las hojas, es esa forma, y el cuento del obispo, es toda esta impregnación cristológica, ¿no? del primer Roa, ¿no? De una especie de cristianismo. No sé, yo pensaba no sé si leía él, pero leía salvajemente a Kierkegaard, a ese cristianismo dramático, incluso unamuniano, ¿no? De una religión que hace ver las cosas pero que al mismo tiempo no ofrece ninguna salida. Es la religión sin salvación, ¿no? Y hay muchos símbolos que tienen que ver con esta, en el trueno entre las hojas y también en Hijo de Hombre, que tienen que ver con esta visión de la humanidad como una humanidad que se reconocen los símbolos del cristianismo, pero que ha perdido la posibilidad de la salvación, ¿no? No sé si esto está en el primer Roa y después desaparece o sigue apareciendo hasta el final. No me parece que aparezca hasta el final, no sé qué piensas. A ver, yo creo que está hasta cierto punto este sentimiento de religiosidad, que evidentemente está en todas partes, yo creo que está en todas partes, sentimiento de religiosidad. Otra cosa es la iconografía religiosa que aparece naturalmente dentro del texto, de los textos de Roa, y que está muy claro en cierta manera cómo el mito de cristiano se identifica con los mitos de guaraníes, es decir, aparece esa identificación que además él mismo en el año 40, no, en el 40 y poco, 43, 42, 43, publica el Génesis de los guaraníes, que es una versión del texto guaraní del Génesis, de la creación, pero naturalmente una versión, no es una traducción, sino que es una versión, pero que está muy claro también esta unión de esas dos cosas en Hijo de Hombre. Hijo de Hombre empieza, hay un epígrafe inicial en Hijo de Hombre en el que hay 3 fragmentos de
del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, que habla algo así como la palabra nació de los huesos, el hombre acaba con los huesos los entierran, les entierran los huesos y la palabra vuelve a salir de los huesos. Bien, esos tres fragmentos, que son fragmentos, no son textos seguidos, son fragmentos, esos tres fragmentos aparecen paralelos con otros tres fragmentos debajo de ese epígrafe que son precisamente del libro de los muertos de los guaraníes, que también aparece con ese mismo juego, que es ese final. Decía que sí que es cierto que el final no da solución, pero al mismo tiempo sí que da esa esperanza de que la palabra va a volver a surgir para dar vida a los huesos. Ese final trágico, pero que al mismo tiempo da vida. Es decir, que en definitiva es lo que aparece de una forma mucho más extensa al final de Dios Supremo. Al final de Dios Supremo, ese diálogo que tiene, o ese autodiálogo que tiene con el cadáver. Pero tú, ¿qué me estás diciendo? Estás contando una historia, pero tú ya estás muerto. Esa historia no tiene ninguna importancia. Naturalmente se va a olvidar todas esas palabras que tú cuentas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ese final tiene la coletilla de la historia del compilador, la nota del compilador final, que dice: a pesar de que esa historia ocurrió, que ha sido narrada, nunca ha sido narrada, y porque es ficticia y será solamente, volverá a ser realidad cuando esa ficción vuelva a aparecer, esa ficción vuelva a aparecer. Es decir, que esa esperanza siempre está al final, aunque naturalmente esa idea trágica, como la idea trágica de la presentación del Cristo, es decir, el Cristo que aparece en Cristo Valhalla en la película, es un Cristo derrotado, es un Cristo que lo matan precisamente porque va a salvar a los suyos que están en el frente, y consigue salvar a los suyos, y sobre todo al suyo, a San Miguel Vera, que es el único que va a sobrevivir de esa historia. Por lo tanto, ese Cristo está ahí, pero el Cristo del Supremo se, comillas, sacrifica, cierro comillas, por su pueblo. Es decir, y queda como un mito, ese Cara-Iguazú final, es ese gran señor del mito que siempre estará presente y que todo el mundo temerá durante mucho tiempo, que se reencarna en Carlos Antonio López, se reencarna en Francisco Solano, y que se reencarna en Stroessner. Es decir, la historia de Stroessner con respecto al Supremo, sí, al Supremo es magnífica. Es decir, después de muchos años, porque el Supremo muere, lo sacan de la tumba, dicen que lo tiran al río, dicen otros que lo entierran en otro sitio, o sea que no, se monta un Cristo de impresión y no se sabe dónde está. Hay quien dice que un enemigo suyo se lo lleva a Argentina y lo tiene en la golfa de su casa, y que cuando se enfada sube y va a machacar los huesos del individuo. Que hay toda una historia esta que de lo único que se conserva más o menos entero es el cráneo, que queda en el Museo de Antropología de Buenos Aires, y que de ahí desaparece, lo retiran porque vaya usted a saber. Y Stroessner llama y eso es cierto, hizo un llamado internacional para recuperar naturalmente la cabeza, el cráneo del Supremo que estaba en Argentina, y naturalmente ese cráneo se lo devuelven y entra un boato en Asunción. Y lo que se escondió son los informes de los antropólogos, médicos antropólogos internacionales. Se escondió porque resulta que el cráneo era de un señor, las mejillas eran de una señora, y la mandíbula del niño. Es decir, que es curioso porque son tres personajes
no sé, tres personajes, tres figuras que en definitiva son ese yo, él, tú, que aparece ese juego de las tres personas del verbo, que también es muy esos juegos, que son juegos también con una formación cristiana muy sólida, y eso lo dice él con respecto al señor obispo, que fue quien le enseñó a leer, y dice, me enseñó a leer, pero no, nunca, recuerdo que me lo comentaba así, pero nunca dirigió mis lecturas. Es decir, me enseñó a leer y yo leí en su biblioteca, que era riquísima, pero nunca me enseñó a cómo tenía que leer o a qué tenía que leer. Es decir, nunca me condicionó con respecto a esas lecturas, pero era de de conocimiento del cristianismo, que quieren hasta del catolicismo, católico, apostólico, romano. Es decir, era en ese sentido. Perdona, no sé si contestar. No, sí. Vale. Sí, la cuestión, yo me preguntaba, releyendo textos que yo leí hace 20 años como Hijos de Hombre, o 25, casi 30 años, o Entró entre las hojas, volver a leer estos textos hoy, donde el tema central es el sufrimiento humano, ¿no? Personajes, sobre todo los trabajadores, en los obrajes o en los ingenios de la caña de azúcar, personajes trágicos por las vicisitudes de la vida, de las luchas políticas, sobre todo esta cuestión de documentar o registrar o con mucho detalle y mucho seguimiento muy próximo estos personajes sufrientes, ¿no? Está la cuestión del tema del compromiso, finalmente, que es un compromiso con lo humano. Roabastos decía en algún reportaje que sus lecturas centrales en su juventud fueron Marx y Freud. Supongo que es lo que había que decir en cierto momento, en los 60, como el tema del compromiso sartreano. Incluso uno vuelve a leer hoy los textos de Sartre, como el existencialismo es un humanismo, que es que usé la literatura, que yo lo he vuelto a leer el año pasado porque di un seminario sobre eso, que no son los que se decía en los 60 del compromiso sartreano, y que, digamos, Roabastos, hay toda una generación de gente de izquierda, digamos, que escribía en los 60, García Márquez por allá, Vargas Llosa, bueno, dejó de serlo en algún momento, esa cuestión de la izquierda y de negar la cuestión religiosa, porque no se podía, pero queda eso, que hay que volver a pensar la cuestión del compromiso, es decir, con lo humano, ¿no? Como el existencialismo es un humanismo, el compromiso con lo humano en prácticamente todos los textos de Roabastos. Es un compromiso, se puede leer como religioso, pero sobre todo como político, ¿no? Pero su lectura efectivamente iba con el tiempo en ese sentido, pero es lo que reivindica es una lectura fundamental, que es la de Rafael Barret, claro, que era un anarquista, el dolor también un personaje de mucho cuidado, en el sentido de que, de que también es un personaje significativo, que bueno, tiene el dolor paraguayo, que son todos los dolores de los yerbales que aparecen ahí, y él habla siempre de que fue quien le enseñó la prosa. Él decía que quería escribir como Camus, la intensidad de Camus y el compromiso y la fuerza de Rafael Barret, que era un anarquista, y el anarquismo, como todo el mundo sabe, es una religión también, es anarquismo humanista, no el anarquismo de la bomba, porque no era un anarquista de bomba, pero sí que un anarquista. No, el sacrificio por los otros. No, porque es curioso, hoy en este mundo, digamos, mundializado, donde de pronto nos damos cuenta, tenemos que acoger a los evadidos de Siria y etcétera, y los problemas de la inmigración y qué sé yo, y el sufrimiento aparece siempre como una suerte de algo que vende bien políticamente, digamos, y que hay un tema muy delicado, siempre que aparece en la literatura es para ponerlo al servicio de una suerte de manipulación política, ¿no? Ese es un tema, y en Roabastos hay esa utilización, hay ese sufrimiento, pero no hay como una especie de cuidado
sus personajes, ¿no? Para no caer en ese... Recorre un hilo muy peligroso, ¿no? Siempre en ese terreno. Y está el componente político y está el componente religioso ahí interactuando. Sí, porque además, con respecto a esto, a lo de Denun, yo pensaba, cuando describe los cuerpos, el sufrimiento, la enfermedad, la malaria, la lepra, los leprosarios, remontando a la manera de Conrad, pero en vez de remontar un río africano, remontando el Paraná y remontando los ríos paraguayos, todo ese viaje al dolor no es un viaje que tenga que ver con la denuncia, sino que es un viaje que tiene que ver con una especie de deber del escritor frente a sí mismo. Sí. No es voy a mostrar cómo sufren, como en la literatura, digamos, clásica voy a denunciar, naturalista, cómo sufren, sino que tiene que ver con una especie de movimiento interior con respecto al sufrimiento, ¿no? y a la explotación. Y eso, e incluso la mirada frente a los que se niegan en los carpincheros, ¿no? En el primer cuento, que los carpincheros son unos seres libres que van por el río en unas islas de camalotes, ¿no? Y que se niegan a ir a los obrajes, y entonces no trabajan para los dueños de los obrajes, sino que viven de la caza y de la pesca como una especie de estadio humano anterior. Y ahí se ve claramente que esa mirada también es una mirada atenta a esas formas de humanidad que resisten de alguna manera con el precio de una precariedad extraordinaria, ¿no? Siempre está ese movimiento que a mí me llamó la atención, sí. Porque pensando en el ciclo, las miradas de Cabrera Infante y la mirada de Saer son miradas absolutamente laicas, no contaminadas entre comillas en absoluto por ninguna posición religiosa ni ninguna educación religiosa de esas que dejan huella, mientras que la de Roa sí, y en ese sentido hay una diferencia muy grande con los otros dos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta porque nos hemos extendido mucho, ¿no? Bueno, quedamos aquí entonces, muchas gracias.